Tzitzintin, Ashan Cualde, Shimokakitikan Tomasehuatlastultzin. Personalidades, ahora bien, escuchen nuestra palabra del Masehual. Canican Caneban. Por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá. Aprendiendo Masehualcopa, la variante náhuatl de Santana Tlacotenco, nuestro náhuatl de la Ciudad de México. Hoy Octle, nuestro protagonista, describe a sus hermanos. Quinteishmachtia y Nicniwan. Describe a sus hermanos. Diálogo. Aquejan Mocniwan. Yehuantin. Aquejuan. Inuntin, Cuascuactique, Tlintetlastulmacatoque. Amonikimixta. Inunti Camachochontetique. Amonikimixta. Quema, Inuntin Cuaxipetztique. Ah, Yunikimixtac. Inuntin y Xoxoctique. Quema, Inuntin Nocniwan. Hoy Octle muestra a su amiga quiénes son sus hermanos. Octle los describe mientras los miran de lejos. Cuascuactique. Largos y altos como un árbol. Escucha de nuevo con atención el diálogo e identifica las palabras adjetivas en plural que tienen la terminación tique. Repetición. Aquejan Mocniwan. Yehuantin. Aquejuan. Inuntin Cuascuactique, Tlintetlastulmacatoque. Amonikimixta. Inunti Camachochontetique. Amonikimixta. Quema, Inuntin Cuaxipetztique. Ah, Yunikimixtac. Inuntin y Xoxoctique. Quema, Inuntin Nocniwan. Refuerzo. Entonces, ¿cuál es una de las palabras adjetivas en plural con terminación tique? Cuascuactique. Altos. Gramática. Los adjetivos en náhuatl no tienen una regla gramatical precisa y hay muchas maneras de construirlos, pero la mayoría se pueden identificar por las terminaciones tic y la letra K, o sonido K. Como ejemplos para la terminación tic podemos decir techelutique, parecidos a las ardillas; toctomahuaque, gordos; camachochontetique, barbones. Y para la terminación con la letra K, o sonido ijiaque, apestosos; chipahuaque, limpios; ajuiaque, fragantes. Nota curiosa. Algunos adjetivos en náhuatl se construyen a partir de cualidades reconocidas en un sustantivo. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, cuahuitl significa árbol. Los árboles son altos, duros y delgados. El adjetivo cuactic engloba estos significados y se usan según su contexto. Con cuactic puedes decir que algo es duro, como la madera, o que alguien es alto y delgado. ¿Qué cosas podrías describir con la palabra cuactic? Repaso. Repasemos una vez más la palabra adjetiva en plural. Cuacuajutique. ¿Escuchaste la terminación tique? Cuacuajutique. Recuerda que en el náhuatl las palabras se acentúan en la penúltima sílaba. Cuacuajutique. Muy bien, ahora ya sabes cómo decir altos en Masehualcopa. Esta fue una producción de Ávido Desarrollo Humano y el Instituto Mexicano de la Radio. Síguenos en Twitter, #Aprendiendo Masehualcopa, en Facebook, Totlatul Yultok. y en la página www.avidodesarrollohumano.org. Musla Tostasque. Mañana nos escuchamos.